recientes se incluyen el uso de herramientas genómicas para identificar marcadores de resistencia, también la caracterización del genoma de poblaciones globales y evaluación de estrategias de manejo integrado de plagas, obviamente aplicadas a la apicultura comercial. Además, Ariane colabora con programas de transferencia tecnológica para mejorar la salud de las colonias, tanto en entornos urbanos como rurales, y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de alto impacto, y su trabajo ha sido citado ampliamente, reflejando obviamente su influencia en el campo de la apicultura y de la biología evolutiva. Así que le damos la bienvenida a Arián. Es un gusto tenerte como orador y bueno, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a la asociación por la oportunidad de presentar. En realidad es un honor y espero que eh, extraigan algo de valor de esta presentación. Am, Esta presentación en particular se va a enfocar un poquito a darle una sinopsis de nuestros esfuerzos de incorporar tecnología genética y genómica en la cría y el mejoramiento genético de abejas. En particular son proyectos de que están culminando en proceso o en inicio a través de nuestro laboratorio, y que incluye varios métodos que están disponibles corrientemente y que tienen mucha promesa en términos de mejorar el proceso de seleccionar y de producir abejas resistentes a plagas o más productivas, etcétera. Como Alejandra mencionó, yo corrientemente soy geneticista en el laboratorio del Departamento de Agricultura en Baton Rouge. Es uno de 6 laboratorios formales que estudian, donde el enfoque es totalmente en abejas melíferas. En nuestro laboratorio específicamente el enfoque es en la cría y el mejoramiento genético de poblaciones de abejas, pero también hacemos ah, o nuestra ciencia, ¿no? Incluye también temas de fisiología y temas de producción. Así que bromeamos de que hacemos un poquito de todo, y con suerte también somos expertos en algo, apuesto no experto en nada, pero veremos. Le estoy presentando aquí los otros 4 científicos que son parte de este laboratorio y de que independientemente tienen sus propios renombres también, y les sugiero que miren nuestra página y de que aprenden de qué proyectos, porque a lo mejor hay bastante oportunidad, y sobrelap en términos de colaboración. Eh, para darle un poco de historia, nuestro laboratorio en particular se ha enfocado por las últimas décadas definitivamente en la cría de abejas resistentes al ácaro varroa. Nosotros vemos este ácaro como una plaga crítica en términos de efecto significativo, tanto directo como indirecto. So, por ejemplo, directo están viendo aquí varios ejemplos en términos de parasitismo general, pero indirectos en términos de la transmisión de virus, como ven la abejita con las alas deformadas, y eso es indicativo de virus que ahora se están asociando con, con este ácaro. El laboratorio ha tenido bastante, bastante buenos resultados en esta dimensión. Hemos proveído por lo menos 3 líneas independientes que son resistentes a este ácaro en diferentes calificativos y de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las que son más reconocidas son las abejas rusas. Estas son abejas que la manera de selección fue muy general, entonces se entiende de que tienen varios métodos de resistencia dentro de la misma población. Y las otras 2 poblaciones son independientes, pero hasta cierto grado una desprende de la otra. Por ejemplo, lo que llamamos VSH lines, que son las líneas de resistencia a través de higiene contra varroa en particular, son líneas de abejas que se empezaron hace cerca de 3 décadas. Estas líneas inicialmente fueron bien seleccionadas y muy enfocadas en la característica, y producimos esta abeja que mayormente se utiliza para búsqueda científica.
Pauline, que es la otra línea, fue una población descendiente de la misma y la cual se está utilizando ahora en términos de incorporarle a esa característica otras características que son deseables para apicultores, como alta producción de miel, larga vida en las reinas, ciertos otros aspectos. Estos son procesos que son continuos, como todo proceso de cría. Y las dos últimas son poblaciones que son ingerentes y las mantenemos en el laboratorio, pero por ejemplo la población de abejas rusas se ha independizado, o sea, se le ha otorgado el mantenimiento de esta población a apicultores, los cuales ellos mismos mantienen y perpetúan y distribuyen a través de una asociación que han creado para el proceso. Así que abejas rusas son como el ejemplo principal en nuestro laboratorio de lo que queremos culminar hasta cierto grado en términos de proveer al apicultor las abejas y las herramientas que ellos necesitan para mejorar lo que es la apicultura general. Y las otras dos poblaciones es lo que utilizamos para como que mejorar ciertos métodos y hasta cierto grado lo que van a ver aquí en términos de genética desprende de muchos estudios que se hicieron con Pauline en particular. Nosotros en el laboratorio desde que yo he empezado y un poco antes, ¿no? Estamos enfocados en términos de cría como proceso evolutivo, no solamente como un proceso de evolución, pero un proceso que evoluciona en su mismo aspecto. Eh, el esquema que visualizamos es algo como este. Esto yo no lo creé, fue Wallace et al. Que presentaron esta infográfica, pero sumariza muy bien varios aspectos de los procesos, del proceso evolutivo de cómo programas de selecciones surgen, ¿no? Él lo categoría como versiones, ¿no? de criaderas, o Breeding 1.0, 2.0 y 3.0. La diferencia aquí es sutil. So, por ejemplo, en la primera fase evolutiva de lo que es un programa de cría, es algo que normalmente ocurre de manera natural. Son apicultores en este caso, pero pueden ser agrarios, por ejemplo, que simplemente les gusta esta variedad más que otras variedades y en el acto de propagar esa variedad están seleccionando de manera indirecta a una población. En contraste, cuando ya llegas a algo que es la fase próxima, ahí ya es un proceso de cría. Quiere decir que estás hasta cierto grado no solamente produciendo el animal y directamente seleccionando, pero estás incorporando métodos, por ejemplo, en qué términos de abejas, incrementar la escala, incrementar el control de reproducción, incrementar o alterar la logística, ¿no? asociada con la cría de estas abejas. Esto generalmente hablando, esta es la fase en cual aún hoy en día estamos. Ha sido bastante difícil, honestamente, transmitir de esta fase a la próxima fase, que viene siendo lo que llamamos el Breeding 3.0. Y esta es la fase donde empezamos a incorporar herramientas genéticas y genómicas para poder producir algo que es más específico y más rápido a veces también. La diferencia principal entre esta fase evolutiva de lo que es un programa de crías y la fase previa, por ejemplo, es el acto de que se está desacoplando ciertos procesos de selección. So, por ejemplo, aquí tengo este diagrama que enseña más o menos solo el proceso natural, ¿no? que ocurre en este tipo o que debería ocurrir en este tipo de programa. Y mayormente lo que ocurre es de que tenemos un ciclo, en vez de tener todo en una forma lineal, quiere decir que estás identificando la población o la característica que te gusta en la población, la estás seleccionando y entonces después estás expandiendo y volviendo a repetir el proceso año tras año tras año. Acá lo que haces es que estás desacoplando. Miras primero lo que es la característica y de eso haces un asesoramiento bastante específico. Es lo que nosotros llamamos un training cycle. Es básicamente asociar lo que es la característica con la genética del organismo y después ocurre lo que es el proceso de selección. So, en vez de estar esperando a que la característica sea evidente durante el proceso de observación o de medida, vamos a decir, lo que estás haciendo es de que porque hiciste la asociación con la genética, ahora puedes utilizar la genética para hacer la selección y estas dos cosas pueden ser independientes de ambas, ¿no? Quiere decir que puedes tener el training cycle ocurriendo en un año y después, por ejemplo, en una sola temporada puedes hacer tres o cuatro
ciclos de selección, porque no tienes que esperar a que la característica sea evidente, ya lo estás haciendo, ya la estás seleccionando indirectamente a través de la genética. So, básicamente esto es lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar en el laboratorio y hemos hecho o hemos preparado, ¿no?, varias herramientas para que nos ayuden a llegar a este proceso de manera más eficiente, ¿no? En el laboratorio tenemos clases de proyectos que están ocurriendo simultáneamente. Específicamente estamos creando o modernizando herramientas genómicas para producir mejores herramientas que sean más específicas y más eficiente en términos de identificar características en lo que es el universo genético del organismo, ¿no? También estamos proveyendo dos clases diferentes de asesoramiento o de acción en términos de selección genética, uno que es específico y el otro que es más a nivel genómico general, vamos a decir. Y hablaré de estos de manera detallada. Empezando con la modernización de herramientas genéticas, uno de los proyectos que yo he adelantado soy el sacrificio, vamos a decir, en términos de mantenimiento, es el proyecto de mejorar lo que es el genoma de referencia. So, la complicación con esto de que el genoma de referencia que tenemos para abejas melíferas en particular corrientemente es muy bueno. Es un modelo que es lo más cercano perfecto que podemos obtener hoy en día, honestamente. Pero así todo tiene sus limitaciones. Y una de las limitaciones estoy subrayando aquí. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos en términos de caracterizar características o poblaciones de abejas, siempre lo que estamos haciendo es que estamos muestreando. Estos son las abejitas de diferentes colores, ¿no? So, por ejemplo, el genoma de referencia es la abejita negra en esta presentación. Las de otros colores representan muestras que estás colectando de tus poblaciones individuales, ¿no? En diferentes partes del mundo puede ser o diferentes operaciones. Siempre que hacemos esto, tenemos que obtener la información genética de estas muestras y alinearla a lo que es el genoma de referencia, que es el genoma comunitario. Ya aquí pueden ver dónde puede esto causar problemas en términos de especificidad. So, por ejemplo, puede ser de que tu población sea perfecta, esa es representada más o menos por la población en gris, vamos a decir, donde el alineamiento es perfecto, vamos a decir, hasta mayoría. O puede ser de que tu población tenga suficientemente tiempo de divergencia. So, por ejemplo, si estás trabajando con otra subespecie o otra población que ha sido separada o aislada de alguna manera. Entonces ahí puedes abarcar mucha información genética, vamos a decir, que a lo mejor no exista dentro de tu genoma, donde está, por ejemplo, la misma gris, ¿no? La mayoría del genoma está acoplado, pero la gris en realidad tiene la mayoría de ese genoma, pero tiene una duplicación que no es detectada porque ese pedazo de información no existe en el genoma de referencia, ¿no? Eso es un problema. Está faltando, tú sabes, si quieres alinear y da la casualidad de que la característica cae precisamente en esa posición, nunca la vas a ver porque nunca se alinea al genoma de referencia. Similarmente, si tienes oblaciones o eliminaciones de información, como la que está ocurriendo en la abejita, en la línea azul de la abejita azul, ahí puedes estar ¿cómo decir? Como puedes estar tratando de formar algo que no existe y puede crear artefactos que a lo mejor no sean correctos, ¿no? En términos de tu situación. En otro instante, como en lo rojo, pueden haber duplicaciones, donde pedazos del genoma no son pedazos que no tienen nada que ver con el genoma de referencia, sino que son duplicaciones de una región que están aún en el genoma de referencia. Y entonces ahí pueden causar errores porque en vez de tú tener algo que es equitativo en términos de alineamiento, tienes un sobrelapamiento de mucha más información que puede también crear artefactos por la naturaleza de la tecnología de secuenciación, ¿no? Y bajo todos estos regímenes, ¿no? Están también los marcadores de mutaciones genéticas, ¿no? Donde si no estás resolviendo estos problemas de manera correcta, puedes estar identificando cosas como estos marcadores que en realidad no sean, ¿no? Y eso causa problema y confusión cuando estás tratando de hacer esa asociación entre lo que es el fenotipo de la población o la característica de interés y la genética de la población. So, uno de mis esfuerzos es mejorar
este sistema. Y el proceso es de crear lo que llamamos un pangenoma. El pangenoma es una amalgación donde esas mismas muestras, en vez de estar alineándola solamente al individuo de referencia, lo que estás haciendo es creando un modelo que incluye muchos individuos y que sea relativamente variado, y a ese modelo entonces pues puedes alinear a cualquier otra muestra que conduces. Este sistema es muy reciente en términos de la metodología. Esta es bastante nueva y novedosa. En particular, se ha utilizado a altos resultados en otros sistemas agriculturales, específicamente en melones, en maíz. Ha avanzado mucho en términos de lo que es la información proveída ahí. Hasta cierto grado ya hay uno para abejas, pero es abejas no melíferas, sino serrana, la hermana en Asia. Y parte del esfuerzo de nuestro laboratorio es de crear algo como este modelo y utilizar este tipo de modelo y esta metodología para identificar nueva variación o corregir variación que esté confundida, ¿no? En ese aspecto tenemos un estudio que corrientemente ha muestreado varias poblaciones de abejas en Estados Unidos, y de cada una de estas poblaciones elegimos un representativo. Ese representativo fue secuenciado a alta calidad en largos, utilizando la tecnología de PacBio, que secuencia trozos bastante grandes. De estos que generamos genomas que son a la calidad casi del genoma de referencia, pero lo que podemos hacer con toda esta información es unificarla a través de un modelo gráfico como el que están viendo acá, donde las intersecciones y los desacuerdos entre los genomas están notificados y tienen accountabilidad de toda esta situación. Cuando ya tenemos ese modelo y esa gráfica, entonces podemos utilizar información genética obtenida como que lo que nosotros más o menos estamos más acostumbrados en términos de análisis, que es genética, que es secuenciación de pedazos cortos, ¿no?, de genoma. Y eso lo podemos alinear a este modelo. Y entonces ya ahí entonces estamos recibiendo no solamente información que es mejor en términos de calidad y resolución para los marcadores regulares, pero también estamos identificando de manera más correcta estos eventos de transformaciones estructurales o pedazos removidos o añadidos o duplicados. So, este estudio es reciente y no está publicado todavía, estamos trabajando, pero he presentado varias veces bajo él. Uno de los resultados que hemos recibido, por ejemplo, es lo que le estaba mencionando previamente. Lo que están viendo aquí a mano izquierda es uno de los resultados utilizando solamente una comparación. So, lo que hicimos es de 120 abejas, creamos este modelo, vamos a decir, y utilizamos 120 abejas o muestras de 120 abejas y la alineamos contra solamente el individuo de referencia, que el genoma de referencia que es presente, y a las mismas abejas y las mismas muestras las alineamos contra este modelo de pangenómico. Y como pueden ver aquí, la gran mayoría de las muestras que nosotros colectamos vieron alto mejoramiento en términos de alineamiento de trozos perfectos. Quiere decir, esto es una métrica, un estimado de que bien se alinea la información a la referencia, y cuando incluyes el modelo pangenómico hay mucha mejor información en términos generales. Lo otro más específico es en comparaciones como la que ven a la mano derecha. Nosotros estamos comparando muestras que son de las poblaciones italianas generales que encuentran uno en lo que es el mundo apicultivo en Estados Unidos, con líneas específicas como que la que nosotros engendramos aquí en el laboratorio, Poland, la cual es resistente a varroa, y encontramos pedazos novedosos, por ejemplo, en este caso, en haplotipos que previamente han sido asociados con comportamientos higiénicos, comportamientos resistentes, vamos a decir. Entonces ya pueden ver cómo este modelo nos ha ayudado a resolver, previamente eso no hubiera sido detectado o hubiera sido caracterizado como un marcador de un nucleótido único. En este caso vemos que es un trozo en realidad de 66 pares de bases, que en realidad es único para esta población. Y ahora estamos trabajando para ver si podemos identificar cómo esto está afectando, vamos a decir, el gen
el gen que está en esa región. So, em, la otra rama de nuestro proceso es no solamente modernizando estas herramientas y trayéndolas y mejorándolas, pero también proveyendo métodos que sean bastante directos. Una de las cosas más específicas que podemos hacer es selección a través de marcador. Y en este caso es un proceso donde tenemos uno o varios marcadores que identifican características o poblaciones, vamos a decir, y utilizamos estos marcadores para poder hacer nuestra selección independientemente de saber o no si la característica está en la población. ¿Ok? So, es un proceso que ha estado andando y ha sido bastante despacio, honestamente, establecerlo, mayormente porque es difícil establecer esto como servicio barato para apicultores. Ha sido más la barrera en realidad. Pero en términos de ciencia ya hay bastante evidencia. So, por ejemplo, puedes tener situaciones donde identificas, en este caso estoy dando un ejemplo de uno de mis artículos con respecto a comportamiento defensivo en abejas. Aquí se identificaron varios marcadores y una de las cosas que yo quiero eventualmente llegar a hacer es de utilizar estos marcadores para crear una prueba donde yo pueda decir esta colonia o esta reina producirá hijas que son más o menos defensivas, vamos a decir. Pero pueden hacerse también de otras maneras. El método principal que estamos utilizando para esto es lo que se llama microfluidics. Estos son eh, específicamente, en realidad, es un cambio de lo que es la química y la estructura del proceso en sí. No es necesariamente un cambio de lo que es de lo que estamos acostumbrados en términos de amplificación de marcadores, vamos a decir, pero es el acto de que el cambio de esta estructura y de esta química nos ha dejado ver muchos más marcadores. O, por ejemplo, previamente hubiéramos estado en el laboratorio trasnocheando, produciendo platos para identificar tres o cuatro marcadores. Esto nos deja ver 96 muestras por 96 marcadores en un solo platico. Entonces, este tipo de método es bastante eficiente si tienes, por ejemplo, una característica compleja. En el caso mío, por ejemplo, el comportamiento de defensividad en términos de colmenas. En el caso del laboratorio puede ser el comportamiento de higiene para combatir varroa, por ejemplo. Y si identificamos marcadores que están asociados con eso, podemos ponerlo en este sistema y nos deja asesorar muchas muestras en una sola tanda. Ya esto lo hemos aplicado. Mayormente utilizamos en este caso la población de abejas rusas y mayormente porque ya las abejas rusas en sí como población tenían un método de caracterización genético. Quiere decir que ya tenían un panel de 16 marcadores donde con esos 16 marcadores podían decir los apicultores, estas son abejas rusas, estas no son abejas rusas. Y eso es importante porque como ellos están haciendo su apareo de manera natural, quieren saber si han habido algún nivel de introducción o de integración en la población. Perdón. Em, Nosotros lo que hicimos entonces es coger ese panel de 16 marcadores y utilizando solamente eso por información genómica que habíamos producido de estas poblaciones previamente, identificamos muchos más marcadores. Y entonces lo que ven aquí es como un breve de los resultados que recibimos después de haber incrementado el número de marcadores a alrededor de 210 marcadores, eso de 16 a 210 marcadores que estamos utilizando, y los cuales nos deja identificar abeja rusa con una certidumbre de casi 95 o 96% de validez. Esto es como que paso primero, lo estamos utilizando acá porque hay la historia de estos marcadores previos y porque es una pregunta que es relativamente simple, es población A, población B. En realidad hemos aplicado esto hasta cierto grado en un artículo que estamos tratando de publicar, donde estamos asesorando, por ejemplo, en Argentina, la relación entre ecorregiones y ciertas características poblacionales. Y esa misma tecnología nos deja hacer este tipo de preguntas también. Quiere decir que no solamente sirve para identificar población no población, pero también sirve para identificar asociación en términos de distribución de poblaciones.
Y más importante para mí, por ejemplo, es llegar al punto donde tenemos marcadores que están asociados no solamente con una población, pero está asociado con una característica. En este caso estoy presentando información que fue publicada por la doctora Guarna en Canadá, donde ellos identificaron marcadores que a través de selección, utilizando solamente los marcadores, que es lo que ven acá con el MAS y FAS, por ejemplo, han podido extrapolar resultados que son equitativos a lo que es selección regular, ¿no? Selección anual. Con estos marcadores, no solamente esto, porque estos fueron marcadores proteómicos, vamos a decir, pero estamos trabajando en el laboratorio para identificar marcadores genéticos. Si llegamos a ese panel, entonces podemos ponerlo en este tipo de sistema y con esto de manera muy directa seleccionar poblaciones que son resistentes o pre-seleccionar, vamos a decir, individuos que son resistentes para inclusión no solamente en nuestro programa, pero en programas en apicultores, de los mismos apicultores. También nos deja asesorar la incidencia de esta característica, por ejemplo, en poblaciones corrientes en apicultura. Podemos ir a donde está un proveedor de reinas, por ejemplo, en California, donde se producen casi el 90% de las reinas que se utilizan en Estados Unidos, y poder decirle, mira, con esta cantidad se puede asesorar si tienen esta característica o no y quiénes tienen. Así que hagan ustedes sus selecciones generales, determine quiénes son los mejores en términos de producción o las otras características que ustedes tienen asesorando, pero este test le cuesta a ustedes, vamos a decir, unos 13 pesos a la muestra y pueden determinar si tienen esta característica o no. No estamos ahí todavía, pero esta es la meta final para por lo menos esta característica y definitivamente para otras características en el futuro. Y el proceso continúa, vamos a decir. Em, Finalmente, en términos de esferas, es la aplicación de algo que es un poco más general, pero que se ha dado con bastante evidencia, ha sido muy beneficioso para lo que es selección en otros sistemas. Esto es lo que se llama Genomic Selection. Es un proceso donde la asociación se hace entre la información genética y, vamos a decir, un panel de fenotipos. Y entonces la selección se está haciendo en dimensiones muchas más grandes de marcadores, pero esos marcadores están bien asociados con muchas de las características. En este caso, es más como que el apicultor, vamos a decir, si desea una población que tiene X, Y o Z característica, él pudiese proveer esa lista, se hace la asociación y después la selección, por lo menos inicial, se hace a través de secuenciación genómica para llegar a un punto donde está seleccionando a través de la genética las características general. Now, la diferencia entre esto, vamos a decir, y el previo es de que en la previa, en el proceso previo que presenté, es bien específico y normalmente tiene cierta asociación en términos de función de los marcadores y cómo afectan esa función a lo que es el fenotipo, vamos a decir. Esto no necesita ese grado de especificidad, en lo cual estás como que sacrificando un poco de especificidad en términos de mecanismo básico científico, pero es lo que estás ganando es una alta correlación con lo que es las características y la dependencia de esa alta correlación en producir abejas que son consistentes en sus características. De estos métodos, no, este es el que más como que estamos empezando ahora, así que no hay mucho proveído, pero hemos como que nos hemos movido en esa dirección y ya tenemos mucha información que en realidad se presta para hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, ya hemos caracterizado varias poblaciones en Estados Unidos en términos de asociación genética entre esas poblaciones. Lo que están viendo aquí es un PCA básico donde cada punto representa una abeja derivada de una de las poblaciones que están listadas en la leyenda. Esto viene de Salao et al., uno de los artículos donde yo fui un coautor, donde se caracterizaron mayormente las poblaciones que se utilizan corrientemente a nivel productivo y en adición a esas poblaciones que se utilizan para búsqueda científica. Por ejemplo, italiano uno, 2 y 3, porque necesitamos de mantener anonimización en términos de quién está produciendo estas muestras. A los apicultores no les gusta mucho cuando nosotros decimos de dónde le compramos la reina, vamos a decir. Pero esas tres fueron tres poblaciones diferentes de tres productores de reinas a través de Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo con Carniolan, ¿no?
Estas son poblaciones que son bien distribuidas a través de la nación. Las otras cuatro poblaciones son poblaciones que son tanto derivado a través de proceso colaborativo entre el laboratorio y otras asociaciones. Por ejemplo, Hilo es una de estas poblaciones, y las poblaciones de abejas rusas, y Pauline, que es la población de búsqueda científica específica aquí en el laboratorio. Pero también hay otras como la que está listada como Immunosoras Hygienic en el diamante rojo. Esta población fue derivada de otro científico, la doctora Marla Spivak, que generó este proceso de selección a través de este fenotipo bastante directo, y hay poblaciones que están establecidas y mantenidas por apicultores a través de procesos selectivos bastante cortos, ¿no? Que ellos hacen cada año. Eh, Acá, como ven, cada punto dije es una abeja, y que cerca o que lejos ese punto está es más o menos está asociado con similitud genética. Así que pueden ver que, por ejemplo, que Pauline y Hilo se parecen mucho, porque las dos fueron utilizadas en programas colaborativos. Las abejas rusas son algo un poquito diferente. Esas mismas fueron otra colaboración y otro proceso ya de hace años, así que obviamente van a ser bastante diferentes. Y las otras poblaciones italianas y carniolas como que caen en un espectro general en términos de asociación genética. Bueno, esta información la tenemos a mano. Y esto es parte de la información que se necesita. Son genomas. Cada punto representa información de un genoma entero de este individuo y de varios individuos en esa población. No solamente eso, pero tenemos dentro de estos información histórica. No solamente tenemos la genética como es ahora, pero por ejemplo, para Pauline en particular, tenemos la genética como fue. Entonces, no solamente tenemos la información corriente que se puede leer en el genoma de los organismos, pero tenemos también el pedigree yendo hasta el 2007, por ejemplo, en muchas de estas muestras, donde se puede ver la relación entre individuos a través de los años. Y ven qué bonito es, mayormente porque no incluí el padre, así que esto literalmente es de madre a madre en términos de abeja. Así que es interesante porque enseña básicamente nuestro proceso de selección, donde muchas reinas, muchas mueren, se queda una y de esas se engendra la próxima. Entonces, si ven acá, de cada centro se expande y se expande y se expande más reinas y más reinas y más reinas de esa línea, y cada glóbulo aquí representa una línea independiente, crea una matrilínea, una descendencia matrilineal independiente para cada uno de estos miembros de la población, con algunos que ni se sabe, y eso tendremos que ver. Así que, pero puede ser introducciones indirectas, o puede ser individuos que no se contabilidad, no se incorporó en términos de información genética. Pero estas dos ramas de información nos ayudan a establecer esa estructura como que genética historial, pero lo más importante es también tener el fenotipo. Y entonces acá hemos hecho varios estudios. El más reciente, que es lo que estoy presentando acá, fue un estudio comparativo, donde teníamos varias líneas consideradas, en este caso Hilo y una de las líneas italianas. Y para este contraste ya tenemos data, por ejemplo, en términos diciéndonos el nivel de producción. En varios locales, que es lo que están viendo acá en el diagrama de miel, por ejemplo, acá. Está también el nivel de Varroa y las diferencias en niveles de Varroa, que es lo que están viendo en la gráfica de barra esta que está acá, donde te dice si está verde es que no fue tratada, si está rosada fueron colonias que fueron tratadas durante este experimento. Y como ven, la proporción es mucho más alta en términos de no tratada en Hilo que en las abejas italianas mayormente, porque son abejas que son resistentes a roar, ¿no? Y también tenemos información en términos de el incidente o la probabilidad de reemplazar la reina en periodos críticos de durante el año. Entonces, parte de las características que estamos interesados es de eh, mejorar líneas para que no estén reemplazando a la reina de manera tan a menuda. Indirectamente esperamos de que esto esté seleccionando a reinas que sean un poquito mejores preparadas, vamos a decir. Entonces, toda esta información se amalga y se une, y se crean los modelos que predicen, ¿no? En términos a través de estas asociaciones de fenotipos con genómica, predicen, ¿no? En términos de qué grado de asociación, marcadores específicos tienen con respecto a las características.
por ejemplo, acá, en este diagrama en realidad, porque no está basado en data real, pero pudiera ser algo como esto, donde tienes cada punto representa un marcador en el genoma de la abeja y basado en estas asociaciones, entonces puedes determinar el efecto del impacto. Y como pueden ver, puede que hayan cosas que son obvias, como ven acá en el pico este bastante grande, que a lo mejor la asociación aquí está bien, es bien alta y bien específica. Así que quiere decir que esto está asociándose con alguna característica basada en el fenotipo que estás asesorando. Y eso es genial. Pero este proceso también te deja ver estos picos que son un poco más pequeños, donde quizás sean no solamente marcadores afiliativos con esa característica, pero que sean marcadores indirectos. Quiere decir que el marcador en sí quizás no tenga efecto, pero en combinación con otros marcadores esté teniendo efecto a la característica que estás midiendo. En ese aspecto estás ganando mucha capacidad e información, simplemente porque estás considerando no solamente lo que es la asociación directa, pero este método deja también a contar, ¿no? Por la asociación indirecta y en ese caso como que puedes seleccionar de una manera más específica. Y esto es parte del poder de este proceso. Yo creo que lo he hecho un poco muy rápido quizás, pero básicamente este es el proceso total de nuestro esfuerzo y de solo las ramas de nuestro laboratorio en términos de integrar estas herramientas y no solamente en términos de proceso científico, por ejemplo, pero parte de la demora en realidad de muchas de estas y parte del sufrimiento en realidad de mi parte, más que nada es cómo transmitir esto y unificarlo a lo que es el proceso práctico de apicultura o de cría de abejas específico, ¿no? Entonces, la barrera más grande ha sido realmente cómo es que puedo yo llevar a uno de de estas examinaciones a un nivel donde un apicultor pueda no solamente proveer abejas para que se haga el asesoramiento, pero también recibir una información al nivel donde la pueda entender e internalizar y que puede tomar acción no basado en esta información y que no son solamente eso, pero que le cueste no mucho en términos o de que el costo de este asesoramiento sea por lo menos igual o menor, idealmente menor, del costo de estar pagándole a una persona a que monitoree ese fenotipo. No solamente eso, pero si llegamos a establecer esto de esa manera eficiente, entonces lo que podemos hacer es empezar a hacer este proceso selectivo de una manera mucho más rápida. Como mencioné previamente, el acto de que estás desacoplando estas herramientas, estos ciclos, ¿no? Eh, te deja hacer selecciones más veces al año, porque no estás esperando el fenotipo, simplemente seleccionas basado en la genética. Quiere decir que puedes hacer el equivalente, ¿no? de 3 o 4 años de selección en un solo año de crecimiento, ¿no? Que adelanta a muchos de estos procesos de manera increíble en realidad. Y aquí yo creo, sí, aquí ya llegué, así que me disculpan si estoy un poquito muy rápido en términos de profesión, o si estoy muy tarde, no tengo reloj enfrente, pero contento de responder si hay preguntas o de... Bueno, muchas gracias, Arián. Fuiste muy claro, así que estuvo buenísima la charla. Voy leyendo algunas preguntas. Una te la hace Beto Galindo y dice si tienen en cuenta el origen genético de los zánganos cuando hacen los cruces. Sí, ¿Se escucha? nosotros... Sí, sí. ¿Me, Sí. me oyes bien? Adelante, sí, sí. Ok. En términos de cualquier programa selectivo que tenemos nosotros corrientemente andando, se sabe el origen de los zánganos. Depende de la estrategia de cruces que estamos aplicando. Por ejemplo, hay estrategias de cruces que nosotros aplicamos donde porque la población está cerrada, no es necesariamente importante saber qué reina específicamente es la que está proveyendo el zángano que estamos utilizando, pero más que el zángano se incorpora a una población de zánganos y de esa población se extrae la genética para inseminar a las reinas de la próxima generación, vamos a decir. Cuando es esa estrategia, que es una de las varias estrategias que utilizamos, se sabe dónde viene el zángano, pero no se sabe si termina en la reina o no. ¿No? Y entonces, de manera genética podemos nosotros en realidad reconstruir esa asociación. Así que pudiéramos al fin del día, y lo que hemos hecho, ¿no? Es secuenciar
reinas que llegan al final del proceso selectivo para ver si hay alguna afiliación o si estamos sobre representando una de las familias o no. En otras estrategias hemos seguido la historial, ¿no? de las cruces de manera bastante directa. Así que tenemos, por ejemplo, el VSH, se sabe precisamente qué reina se parió con qué zángano, porque en ese caso inicialmente se hicieron lo que se llama single drone inseminated, o apareamientos de uno a uno entre reina y zángano, precisamente para aislar y propagar la característica de una manera más controlada. So, creo que eso responde quizás. Buenísimo. Bueno, te voy a hacer una consulta yo. Una es más bien experimental y es si cada muestra individual del genoma es de una obrera o de un zángano Ujú. y cuánto impacto tiene eso, digamos, en la información que uno saca o en la dificultad de sacar información. So, eso es una buenísima pregunta. En realidad, depende de qué asesoramiento estamos haciendo. Si estamos caracterizando la población, yo personalmente prefiero recibir zánganos, simplemente porque me deja muestrear lo que es el haplotipo real, ya que los zánganos representan un haplotipo único, ¿no? Es bien fácil de obtenerlo. Y no solamente eso, pero es algo que es más específico en términos de saber dónde están esas divisiones entre poblaciones, ¿no? Así que no solamente estás muestreando un nivel bastante riguroso en términos de la información genética, pero te deja, precisamente por eso te deja determinar, ¿no? Para ciertas características, esto es algo que estamos discutiendo internamente y que continúa no solamente con nosotros, pero en colaboración con otras organizaciones. Por ejemplo, tenemos precisamente un diálogo ahora presente entre Brock Harper en Purdue, en la Universidad de Purdue y nosotros, donde él está mirando esto en particular para ciertas características y nosotros estamos como que pendientes precisamente para saber eh, de qué manera podemos proseguir para ciertas de estas muestras. Cuando viene a las asociaciones genómicas, este último escalón que definí, para eso preferimos las obreras, mayormente porque el fenotipo que estamos midiendo normalmente es el fenotipo de la colonia. Así que preferimos utilizarlas cuando, tú sabes, la genética, adjuntarla a la característica lo más posible. Pero, por ejemplo, si estamos viendo algo como características reproductivas en términos de los zánganos, vamos a decir, o características de reinas en términos de fecundidad o mantenimiento de inseminación, ese tipo de supersedure es otra de las características, ¿no? Ese tipo de características la hacemos mayormente con el zángano o con la reina, dependiendo de qué preferimos. Simplemente para hacer la asociación de manera más directa, lo más directo que podamos. Pero definitivamente depende de qué táctica, característica y estrategia estés proveyendo. Bien, y te puedo hacer una nueva pregunta. Hay muchas cosas para explorar. Em, ¿De qué manera se controla, digamos, la variación, si uno quiere hacer esta asociación entre la genética y el fenotipo? ¿De qué manera controlas esa variación que hay a nivel fenotipo? O bueno, entiendo que no la controlas, pero ¿de qué manera la tenés en cuenta o aumentando el número de muestras o aumentando las medidas fenotípicas a lo largo del año? Ujú. Bueno, es algo que a nosotros nos ha pasado mucho. Los que medimos características Sí. fenotípicas a campo, vemos que varían año a año, pero también durante la temporada. Sí, no, para nosotros es más, corrientemente esto es lo que estamos tratando de asesorar hasta cierto grado también. La estrategia que hemos abarcado, porque es la estrategia que se ha utilizado ya previamente, ¿no? En otros sistemas, es una de que por lo menos nos enfocamos en una población. Por ejemplo, los estudios corrientes que tenemos, del cual creo que hay dos o tres en el momento, que estamos tratando de crear este tipo de asociación a nivel genómico, si es el que estás preguntando. Em, Nos enfocamos en una sola población, hacemos lo que se llama un panel de referencia, y entonces en ese panel de referencia vamos a decir, por este año asesoramos el fenotipo de manera bastante rigurosa y secuenciamos de lo más que podamos en términos de calidad, en términos de información.
En este año, entonces, donde hacemos el panel de asociación, ¿ok? Y después de ese panel recibimos una lista, ¿no? De, vamos a decir, 1000 marcadores o 2000 marcadores, o algo de eso. Con ese panel de 2000 marcadores, de 1000 marcadores, entonces la próxima generación, porque lo que estás muestreando idealmente es obrera, vamos a decir, si estás haciendo muestreo de, de la característica a nivel de colonia, ¿no? Entonces el próximo año estás recibiendo la genética y estás recibiendo el fenotipo también, pero no estás asociando, estás viendo si estás pretendiendo, ¿no? De que no sabes lo que el fenotipo es, aunque lo mediste. Y entonces después estás utilizando la información genética basada en la asociación que se formó el año previo para ver si puedes predecir el genotipo. Ya entonces en ese ciclo, que ya es no solamente es el panel de referencia, es el ciclo de validación, ¿no? Ahí puedes decir, ok, qué correcta de todos estos miles marcadores, ¿no? ¿Cuáles de ellos son más consistentes, vamos a decir, en la predicción de esta característica? Entonces ahí de miles vas a reducirlo, a decir, a 400, ¿no? Algo de esa índole. Ya cuando tienes esos 400 están un poco fijados, y entonces en ese caso puedes dar 2, 3, 4 ciclos, vamos a decir, de selección, donde solamente puedes mirar a esos, 400 marcadores, vamos a decir, y esto lo puedes hacer dentro de un año, lo puedes a través de varios años, pero simplemente estás haciendo la asociación con la genética. Normalmente nosotros, por lo menos yo recomiendo de que si, y de esto no tanto porque está evidenciado porque no hemos hecho estos estudios, vamos a decir, pero yo lo que recomendaría es en realidad de revisar y recrear el panel de referencia cada 2 o 3 años. Normalmente estos paneles se recrean, por ejemplo, en otros sistemas como sistemas vertebrados, como vacas o pollos o algo de eso. Se recrean cada 5 o 6 años. Yo con abeja recomendaría que se recrearan cada 3 años por lo menos, simplemente porque hay tanta recombinación y el método de reproducción de abejas se promulga, ¿no? a que prefiera diversidad. Es un método de reproducción que abarca diversidad máxima, ¿no? Y por lo tanto, esos marcadores quizás empiecen a perder asociación mucho más rápido. No lo sé, pero o sea, basado en mi experiencia con estos estudios genéticos, me preocupa suficiente de que digo, ok, bueno, hazlo cada 3 años en vez de 5. Y a lo mejor hacemos este estudio, Alejandra, y te dejo saber si en 5 quizás estamos viendo bien lo mismo, y si ese es el caso, entonces como cuervo y reajusto este pedazo de la charla. Bueno, buenísimo. Gracias, Arián. ¿Por acá hay alguna otra pregunta? Espera. ¿Qué nivel de aplicación tiene acá? Digamos, vos contaste algo sobre avanzado un montón en ese aspecto y en ¿cuál es la perspectiva del tiempo que tarda desde que uno arranca a hacer este tipo de estudios para obtener finalmente un producto que vaya al campo? Ya, ok. So, La pregunta también, Alberto, la pregunta. Yo le no, agregué gracias, una cosa. gracias, Beto. Sí, no, tíralo bajo el autobús, que no hay problema. No, sí, ese es precisamente es el, es, es la meta. Y lo que puedo decir en ese aspecto es de que si fuese solo basado en lo que es el proceso científico y el proceso aplicativo científico, el tiempo puede ser relativamente corto. Lo difícil de llegarlo al nivel de utilizarlo en el campo, por ejemplo, mayormente en nuestra experiencia, y cuando estoy hablando del campo, estoy hablando a manos de apicultores, ¿no? Si es campo científico, por ejemplo, el estudio de abejas rusas, ¿no? Donde hicimos ese panel nuevo, eso me tomó a mí una tarde para identificar los marcadores y posiblemente 3 meses para producir el- el plato en realidad, y probablemente otro mes para extraer la genética y muestrearla, ¿no? En ese plato. Así que si fuese solamente a ese nivel, vamos a decir medio año, si puedes si quieres ser conservador, llega a decir que te va a tardar un año desde que tú identificas los marcadores a que tú terminas con algo que puedes utilizar. Ahora, eso es una criatura, es otra criatura llegarlo a las manos de apicultores, y esa
definitivamente se puede tardar bastante. So, por ejemplo, ese mismo plato que digo, o ese mismo oasis, ¿no? Que estoy hablando de abejas rusas, yo pude establecerlo en, vamos a decir, un año para darle un buen tiempo. Pero ha sido 3 años y todavía no he podido llegar a establecerlo como servicio en una compañía. Ya esa fase es algo que es mucho más difícil y tiene otras barreras que estoy aprendiendo. Así que aparte de científico, estoy tratando de aparentemente coger una maestría en negocios, como que para llegar al punto donde, donde apicultores tenga algo que sea, oh, nos mandas abejas a nosotros y nosotros te damos sí, sí o no. No, no solamente información, pero hazlo o no hazlo, que es la decisión última, ¿no? Y eso sí, definitivamente ha sido lo que se ha demorado de manera máxima, vamos a decir. Hay otras, vaya, vamos a decir, mantén eso en caveat, ¿no? Eso es algo que ya estaba definido y es algo que es bastante simple en términos de determinar marcadores, así que por eso solamente fue un año. Pero hay cosas como características que se tardan muchos más años. So, por ejemplo, agresividad. Tienes que contar todos los años que me tomó a mí y a colaboradores, ¿no? A llegar a marcadores que tengamos confianza en ellos, como que para entonces ahora hacer el plato. Y eso fue desde el 2015. Así que toma eso en mente, ¿no? Pero ya esos otros niveles, ya estás haciendo una asociación bien específica donde entiendes qué son los mecanismos hasta cierto grado y de que estás comprobándolo y reprobándolo. Eh, así que eso, Entiendo que para BCH también pasa oh algo ya, parecido, ¿no? oh ya. Y, bueno, en ese aspecto no solamente es demora precisamente por la característica, también es demora por colaboradores y eso es otro aspecto, otra barrera que tienes que navegar. Así que, pero de BCH sí, estamos nosotros trabajando. Desde que yo llegué aquí en el 2019, nosotros tenemos un dataset que estamos tratando de procesar desde ese punto hasta ahora y todavía no se ha culminado, simplemente porque no hemos tenido la persona, una persona a cargo, vamos a decir, o habilidad de poder hacer todo el análisis que necesitamos hacer para llegarlo a ese punto. Está pasando y creo que dentro de este año, el próximo, tengamos algo, pero vaya, sigo haciendo esa promesa, vamos a decir, y desafortunadamente no puedo cumplirla. Que vamos creyendo. Bueno, y acá hay una última pregunta que dice que es técnica y consulta cuántos individuos de cada colmena se toman para secuenciar y ver el genotipo, si se pueden hacer pools o se hace de forma únicamente individual y si cada muestra de cada colmena la miran de forma individual y le dan que todas tienen los mismos marcadores. Mm. O sea que son homogéneas en cuanto a los marcadores si uno mira eh, una muestra, varias abejas de una misma colmena. Entiendo así, ¿está bien? ¿La estoy reproduciendo bien, Daniela? La pregunta. So, sí, en ese aspecto depende todo de qué es, y esto suena un poco de que estoy quitándome responsabilidad, pero en realidad depende todo de qué estudio estés haciendo, ¿no? Y definitivamente, en términos de nuestros estudios, por ejemplo, para BSH, por ejemplo, fueron varios individuos, no solamente varios individuos, pero individuos que estaban am, cometiéndose a tomar la acción higiénica y hermanas que estaban en la perífera de ese individuo que no respondieron al mismo cue, ¿no? Que engendró. So, en ese caso teníamos abejitas individuas que estaban tomando la acción, no tomando la acción, y no solamente, o sea, todas en un núcleo donde estaban compartiendo ellas el núcleo con otra combinación de hermanas y todas ellas engendradas de uno a uno, ¿no? De una reina y un zángano. Entonces todo eso fue bien controlado y bien caracterizado precisamente para llegar al comportamiento. ¿Ok? Pero hay otras características, por ejemplo, que sí se pudieran hacer pools dependiendo de lo que están viendo. Por ejemplo, lo que es la producción de miel. Yo veo ahí, por ejemplo, donde pudiese que pools te sean un poco más indicativo, porque la asociación que estás formando es entre los marcadores y algo que es el esfuerzo concertado de esos individuos a través de un año, ¿no? Así que en ese aspecto veo el valor en poder hacer ese tipo de reducción o de promedio genético, que es lo que estás haciendo con el pool, para alinear ese promedio genético con el promedio fenotípico, ¿no? Entonces, en ese aspecto veo como que o sea, y tiene la habilidad de que tienes entonces una colmena, un valor de miel, un promedio genético.
y entonces lo comparas con varias colmenas a través de, tú sabes, regiones geográficas y te estás ganando poder a nivel general, mientras que quizás estás reduciendo tú el nivel de poder al nivel individual, vamos a decir. Pero eso es un trade-off que, sabe, que te viene bien simplemente porque es tanto el poder que estás ganando que puedes superar, ¿me entiendes? Eso es un ejemplo, no es que hemos hecho eso, pero yo veo posibilidad en ese aspecto, ¿me entiendes? Ese tipo de... Bien, Ale, buenísimo. para, ¿me dejas hacerle una pregunta más con Por respecto a supuesto. esto? Sí. Gracias. Ariana, nada, alucinante la charla. Yo soy completamente ignorante de la selección genética en abejas y también me encantó. Aprendí un montón. Y te quería preguntar, ¿no? Porque, ok, nosotros tenemos, o sea, vos secuenciás por PacBio, tenés el genoma de esas abejas, Ujú. pero ¿hacen algún estudio como para evaluar si esos marcadores efectivamente se están expresando, en qué niveles, cómo lo están Mm. haciendo? ¿Están incorporando algo de transcriptómica en ese aspecto? Ujú. So, sí, hemos hecho, nosotros trabajamos a nivel de genética, así que en términos de genética genómica, ¿no? Eso quiere decir que información genómica en general. Así que lo que es expresión no nos involucramos mucho en eso. Pero una de las cosas que estamos esforzándonos a hacer más y más es precisamente tener esto en cuenta. So, por ejemplo, uno de los resultados que a mí me convenció de manera alta, ¿no? En términos del valor de estas asociaciones es el resultado, no en mi estudio, pero que hizo un estudio que le dio seguimiento a lo que es el asesoramiento de comportamiento defensivo en colmenas, que lo hizo el doctor Ian Traniello cuando era un estudiante graduado. Y si quieres te puedo enviar el link para que veas. Pero él hizo varias cosas, pero dentro de esas cosas lo que hizo fue lo que se llama un análisis de EQTL, so Expression Quantitative Loci. En ese análisis lo que estás haciendo es de que tienes una matriz donde tienes marcadores y estado de alelo en cada uno de esos marcadores por cada individuo. Y tienes otra matriz donde tiene cada individuo el genes y el dosage, ¿no? De cada uno de esos genes. Entonces, como tienes individuo como dimensión coherente, puedes hacer una correlación de matriz, por ejemplo, donde alineas estas dos dimensiones y terminas con algo que es el grado de correlación en términos del genotipo con la expresión genética. Cuando haces ese tipo de asesoramiento, hasta ahora es lo que yo diría, bueno, por lo menos por agresividad definitivamente, no sé en otras características, pero hasta ahora ese método nos dio mucho más resolución y mucha más información y mucha más certidumbre en términos de marcadores de interés que los métodos que yo había utilizado, que son métodos más tradicionales en términos de método de genética poblacional y asesoramiento de asociación genómica, por ejemplo. Eh, entonces, em, en ese aspecto, sí, yo creo que es de mucho valor tener esas dos dimensiones disponibles. También lo hemos visto con BCH, por ejemplo. En BCH hicimos ese mismo análisis y nos dio cierto grado de reducción, pero hay otra metodología donde lo que estás haciendo es correlación no con el gen, pero digo, no con el genotipo directo, el nucleótido, pero sino correlación con el haplotipo, la combinación de los nucleótidos. Y cuando se hace esa correlación, ahí nos dio mucha más resolución todavía. Así que hemos estado experimentando con estos tipos de sobrelapes entre lo que es expresión con genotipo, precisamente porque nos da tanta resolución que es obscena. Y en el estudio de Ian, por ejemplo, se vio de que habían 5 genes, vamos a decir, que eran responsables por, o que estaban correlacionándose de manera importante y cuando él fue y los miró en un análisis de expresión genética a nivel celular en el cerebro de abejas, vio de que muchos de estos genes están mediando ah, expresión en lo que es los Kenyan cells del cerebro. Quiere decir que son genes que son portavoces, ¿no? En términos de controlar la expresión genética en el cerebro de las abejas, lo cual me dio para mí, por ejemplo, mucho más certidumbre simplemente porque es lo que uno esperaría en términos de comportamiento integrativo. Quiere decir que está la abeja percibiendo algo, está ejecutando algo y está coordinando algo, entonces no vas a verlo en otras áreas, en el cerebro donde deberías verlo, ¿no? Entonces, en esos aspectos, eso sí lo hemos considerado,
pero es algo que ya eso es otra escala de ahí, otro análisis, pero definitivamente hay mucha más promesa, nos da mucha más resolución que cualquier otro método que hemos hecho, así que es algo que sigo empujando de que vamos a utilizarlo más, por mucho que no me guste, porque álgebra matriz no es tanto mi deseo de continuar, pero bueno. Muchísimas gracias, quedó clarísimo. Mm. Ale, creo que tenemos una última pregunta acá en el chat. Son agradecimientos más que nada, gracias. Hay algunos que no les funcionó el Wi-Fi y entonces van a aprovechar la grabación. A todos les gustó mucho, creo que fue una charla magistral. Yo no encuentro alguna otra pregunta. No sé, Acá Dani. dice, de Marcelo Agra, pregunta si la producción de miel no es una característica que dependa más del ambiente que de la abeja, me imagino. Ah, sí, 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 obviamente. Sí, hay cierto grado de dependencia en el medio ambiente, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos de que lo que es el heritability, ¿no? Cierto grado de la fracción que depende de genética en la producción de miel sigue siendo bastante alta, relativamente hablando con otras, bueno, no es tan alta como, por ejemplo, decir yield en plantas o algo como eso, pero el heritability creo que estaba cerca de punto 3 o punto 4, algo ahí, así que es bastante alto en términos de, así que hay un componente genético que todavía se puede accionar en ese aspecto, ¿no? De que obviamente vas a estar bajo el rendimiento de lo que produce el medio ambiente, pero es más como que las características genéticas que dejan que esa abeja dentro de ese ambiente bueno o malo pueda abarcar recursos independientemente de lo bueno o malo. O sea, de que aún en malos ambientes pueda hacer lo mejor que pueda, es la mejor en términos de abarcar recursos comparado con otras poblaciones dentro de ese mismo ambiente, ¿no? Y así es más o menos como uno controla esa variabilidad. Pero sí, tiene toda la razón, hay un componente de medio ambiente en todo esto, honestamente, porque lo mismo con Varroa, si no tienes el ácaro disponible, que es el caso que nos molesta a nosotros, que es a veces difícil medir la resistencia al ácaro, y lo que tenemos que hacer es comprar abejas que no son resistentes para criar ácaro, para poder introducir los acolmenas, porque si no, no podemos medir la característica. Bueno, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Gracias por el tiempo. A mí en lo personal me encantó la presentación. Aprendimos, como dice Daniela, y a todos te están dando sus saludos y el agradecimiento a través del chat, bueno, y también por Facebook, ¿no? No, muchas gracias por la oportunidad, fue excelente y me encantó compartir. Así que cualquier pregunta, por favor, siéntense libres en contactarme. Yo puedo dejar la información con Ale y con Daniela, definitivamente. Les pedimos si todos pueden abrir sus pantallas para poder verlos, tomar la foto de grupo. Sonrían, peínense. Ah, Ah, falta vos, Adri. qué gusto saludarlos a todos. Falto yo, ¿verdad? No he abierto, ya. Ok, ¿listos para la foto? Ahí estamos. Muy bien, tomo otra. Por si no les gusta cómo salieron. Listo, muchas gracias por su asistencia a todos. Les agradecemos. Gracias a las personas que nos escucharon en Facebook. Vamos a cerrar la transmisión. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.